Entonces estamos comenzando una nueva clase de física para el tercero de secundaria y tocaremos el tema momento de una fuerza. Ahí lo tenemos en la pizarra. ¿Y esto con qué trabaja? Con la segunda condición de equilibrio. ¿Listo? Muy bien. Ahora, aquí tenemos la definición de qué cosa es un momento de una fuerza y por qué se le dice torque. Otros dicen torque. Es torsión, pues. Es como cuando yo agarro y giro la llave. Giro la llave. ¿Qué estoy haciendo? Estoy abriendo la cómoda, ¿no es cierto? Ya, estoy girando la mano. El dedo, el pulgar, está señalando a la llave. ¿Y la llave qué está haciendo? La llave es el vector torque. ¿Ya? Entonces, es un ejemplo claro. Entonces ahí, ya, estoy haciendo el giro. Entonces, al hacer el giro es torsión. De ahí viene momento de una fuerza. Se le llama también torque. ¿Por qué? Porque es torsión. Ustedes abren la perilla de su casa, si es que tiene perilla, ¿no? Su puerta del baño, por ejemplo, y tuercen. El papá está manejando el carro, el timón. Entonces gira una mano para la izquierda, la derecha, otra para la izquierda. Torsión, torque. ¿Y eso con qué funciona? Con la segunda condición de equilibrio, Isaac Newton. ¿Ya? Ahora, ¿de qué se trata? Tiene su formulita. El cálculo del momento de una fuerza con respecto a un punto O. Su fórmula es la que está en la pizarra, ahí la tenemos. El momento de una fuerza, ya está, es igual a la fuerza por distancia. Acá tenemos el punto O. Dice, se multiplica el valor de la fuerza con la distancia perpendicular. El punto O a la línea dice que conecta la fuerza. Acá, miren, es el punto O. Esta es la distancia. Esta es la línea de la fuerza. Ahí está el símbolo de perpendicular. ¿Ya? Ahí está el símbolo de la perpendicularidad, 90 grados. Entonces, para saber cuál es el momento de fuerza, multiplicamos el vector fuerza por la distancia, pero que sean perpendiculares. Fuerza por distancia nos dará en newtons por metros. Nos va a dar en newtons por metros, o sea, el valor, ¿no? No en kilogramos, en newtons. Esa es su unidad internacional. Entonces, para hallar el cálculo del momento de una fuerza, sea cual fuere el problema, siempre, acá está, por decir, el punto O, ahí lo tenemos. Del punto O a la fuerza que actúa, que está dando la torsión, este es el vector. Entonces está dando vueltas a este círculo. Está dando vueltas, ¿no? Como un disco. Entonces, la D es la distancia, pues. A donde se encuentra la fuerza que está empujando, pues, que está dando vueltas como un disco. Bueno, ahora ya ustedes usan, pues ya, ¿no? Un equipo, ponen su CD. Antiguamente usábamos un tocadisco, pues, y poníamos en la pastilla ahí el disco y comenzaba a girar. Ya, a eso se refiere. Entonces, ahí tenemos la fuerza y la fuerza va dando vueltas. Entonces yo multiplico la distancia por el valor de la fuerza y me da el momento. Entonces, ya está explicado el cálculo del momento de una fuerza. Ya, ¿qué cosa es el momento de una fuerza? El torque, así. Estamos dando vueltas. Ahora, vamos a la segunda. Dice, viene otra, acá. Esta es una, ahora viene la otra. Representación gráfica del momento de una fuerza con respecto a un punto O. Representación gráfica del momento de una fuerza con respecto a un punto O. Ahí tenemos su símbolo. M sub O elevado a F. Momento de una fuerza. Momento de una fuerza. ¿Correcto? Ya. Y hay un dibujito que ustedes lo tienen mejor pues en su guía.
sino que yo lo estoy poniendo así, no somos tan dibujantes, para explicar pues, de qué se tratan las fórmulas con las que vamos a trabajar. Dice, también se le llama la regla de la mano derecha. Pesco, ¿no?, el objeto que voy a hacer la fricción, como acá, ¿no? Acá está. Entonces, acá estamos dando vueltas. Ahí está el objeto, ¿no? Bueno, puede ser un madero. Acá también igual, ¿no? Agarramos y ahí está el vector. El vector torque. ¿Por qué? Porque estamos dando vuelta con la mano. A ver, miren acá. Estoy agarrando con la mano. Y el pulgar, este es pulgar, pues. El pulgar es el que me indica el vector, una flechita, el vector torque o torque. Entonces agarro así con la mano y comienzo a torcer. Esa es la regla de la mano derecha. Y este es el plano de rotación. Esto que está acá, ahí está pues la fuerza. Y va haciendo el giro, va haciendo el giro. Y uno tiene que usar también pues la imaginación. Si tuviéramos un gabinete o un laboratorio de física, hay aparatos especiales donde se demuestra esto. Eso se llama instrumental de gabinete. Pero como no tenemos gabinete, tenemos que trabajar pues, con la imaginación también. Entonces, acá, este es el vector, y con la mano vamos haciendo el giro, ¿ya? Entonces, ¿cómo dice? Es regla de la mano derecha. Se representa con respecto a un punto que mediante un vector perpendicular al plano de rotación. Ahí está, pues. Perpendicular al plano de rotación. Pero ya no es como acá que aplicábamos la forma MED, sino acá la regla de la mano derecha. ¿Ya? Muy bien. Entonces, jóvenes, ahí tenemos bien explicadito qué cosa es una regla de la mano derecha. Los dedos de la mano derecha señalan la rotación y el pulgar señala el sentido, dice el sentido del vector torque. Ya está, muy bien. Ahora, una vez que ya tenemos esto, tocaremos el siguiente subtítulo. Vamos. Jóvenes, entonces, continuando con la explicación del momento de una fuerza, para resolver estos problemitas que son no tan fáciles, pero tampoco difíciles, sino hay que concentrarse y ver de qué se trata el problema, aplicamos un teorema, así como hay el teorema de Pitágoras, el teorema de la ley de los senos, de los cosenos, para matemática, también en física tenemos para resolver esta clase de problemas de torsión, teorema de Varignon, es el inventor. ¿Y qué dice este teorema de Varignon? El momento de la resultante de fuerzas con respecto a un punto es igual a la suma algebraica de los momentos positivos y negativos de cada fuerza con respecto a dicho punto. El momento de la resultante de fuerzas con respecto a un punto es igual a la suma algebraica de los momentos positivos y negativos de cada fuerza con respecto a dicho punto. ¿Correcto? Entonces, vemos ahí, por lo general este teorema de Varignon, por la experiencia misma de la resolución de problemas, se aplica a fuerzas paralelas en barras de fuerzas paralelas. Pausa. Ya, muy bien, continuando entonces, jóvenes, con lo que les decía del momento de una fuerza que se aplica el teorema de Varignon, y es la suma de las fuerzas torque 1, torque 2, torque 3, ¿ya? Pero también esto se representa, es el valor de la resultante, fuerza por distancia, fuerza 2 por distancia 2, fuerza 3 por distancia 3, infinito, ¿ya? Ahora, ¿pero dónde se aplica más? En barras que tienen fuerzas paralelas. Por decir acá, yo tengo una fuerza hacia arriba. Significa, jóvenes, que esta fuerza va a ser positiva. Todo lo que va arriba es positivo, todo lo que va abajo es negativo, todo lo que va a la izquierda negativo y todo lo que va a la derecha positivo. Eso sabemos ya, jóvenes, desde primaria. Entonces, aquí, como está yendo hacia abajo, negativa. Este está yendo hacia arriba, positiva. Entonces, la suma de estas fuerzas con su signo positivo y negativo y con las distancias 2 metros, 3 metros, 3 metros, fuerza 1, supongamos que esta es la fuerza 1 ya. Atiendan.
Esta es la fuerza 2, ¿ya? Esta es la fuerza 3, ¿ya? Estoy haciendo una explicación cómo vamos a usar estas fórmulas. Entonces, F1 es la fuerza 1, distancia 1, 2 metros, pues. Esta fuerza que está aquí es la fuerza 2. ¿Y cuál es su distancia 2? 3 metros, pues. Esto que está acá es la fuerza, no, esta es la fuerza 2, ¿no? Ya, vamos a volver a repetir esto. Esta es la fuerza 1 y acá la tenemos, distancia 1, ahí está, pues 2 metros. Esta es la fuerza 2 y su distancia es 3 metros, ¿ya? Pero positivo. Ahora, ahí está, fuerza, distancia, ¿ya? Ahora, la tercera, hacia abajo es negativa, pues. Entonces se pondrá negativa. Y pondremos acá fuerza por distancia. ¿Pero qué distancia, jóvenes? Ya la distancia que está aquí. 2, por decir 2 más 3, 5. Acá también, si quiero hablar de la fuerza 2, 2 más 3, 5. Y más 3, 8. ¿Correcto? Ya. Entonces, ¿cómo sería acá así? Esto lo voy a reemplazar, ¿ya? Miren, observen. Acá la fuerza 1 sería así, miren. Fuerza 1, 20. 20 por 2 metros. 2 metros. ¿Listo? Ahora, la 2, más. Acá le ponemos más. La 2, 50. 50. Y le ponemos, sumamos pues la distancia del punto O hasta acá, 2, 3, 5 y 3, 8. Por 8. Así es, se acumula pues. Entonces, ahora viene una hacia abajo, la tercera es menos. Entonces será menos 10. 10 vale pues la fuerza. ¿Y cuánto sería la distancia hasta ahí? 5 nomás pues. Ahí está, 5 nomás. Entonces, por 5 metros. ¿Listo? Esa es la fuerza resultante. Es la fuerza resultante de X. ¿Correcto? Y hasta hace cuenta que este problemita lo resolvemos. Multiplicamos por todo esto y me sale, ¿no es cierto? El valor. Así, lo multiplico, 2 por 9, 40. Acá, 2 por 8 por 0, 5 por 8, 40. Entonces, acá tengo 400. Acá tengo 10 por 5, 50. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto sería acá? Sumo, pues. 450 serían 490, ¿no es cierto? 490 newtons por metro. Ahí está. Esa sería la fuerza X o la fuerza resultante. ¿De quién? De este gráfico. ¿Pero con quién? Con el teorema de Baring. No. ¿Correcto, jóvenes? No es difícil, sino un poquito nomás de intuición, conceptos de matemática. ¿Listo? Pausa. Entonces, lo anterior, jóvenes, que hemos puesto el momento de una fuerza, hemos puesto las fórmulas, en el cuaderno anotan eso. Y ahí también le agregan en el cuaderno los signos horario. En física, cuando el signo, así el signo tenemos acá, el signo va, esta es una circunferencia, ¿correcto? Ya está. Entonces, esto que está acá es el sentido horario. ¿Por qué? Así corren las agujas del reloj, de izquierda a derecha, ¿correcto? Arranca de las 12, la 1, las 2, las 3, las agujas del reloj. Por eso dice P horario. Ya. Entonces, si ustedes observan una explicación sencilla, la criolla, entendible, si ustedes observan, ¿a dónde está yendo? A la izquierda, ¿ve? Por eso es negativo, ¿ve? ¿Correcto? Ya está. Ahora, el antihorario, el que está acá, si el vector o la rotación o el torque va a de izquierda a derecha, entonces, ¿qué quiere decir? ¿A dónde se está acercando? A la derecha. ¿Y la derecha qué cosa es, pues? Positivo, pues. Vuelvo a repetir, la torsión o la rotación de derecha a izquierda, ¿a dónde está yendo? Al negativo, pues. ¿Correcto? A la izquierda está yendo. Y todo lo que va a la izquierda es negativo. Todo lo que va a la derecha es positivo. Todo lo que va arriba positivo y todo lo que va abajo negativo, pues. Entonces son leyes de los signos. Es como acá, yo tengo un sistema cartesiano. Este es eje Y. Ustedes saben lo que es un eje cartesiano. Este es Y', este es X. X
X'. Ese es el eje de las coordenadas. Arriba, positivo, jóvenes. Esto también ya les han enseñado en geometría matemática. Entonces, a la izquierda, negativo, pues. A la derecha, positivo, pues. Está orientándose. Abajo, negativo. Ahí está, pues. Arriba, positivo, derecha, positivo, izquierda, negativo y abajo, negativo. Igualito acá, pues. Si acá está girando de derecha a izquierda, así. ¿A dónde está yendo, pues? A la izquierda, pues. Negativo, pues. Ahora, el otro viene de izquierda a derecha. ¿A dónde está yendo, pues? Al positivo, pues. Positivo, pues. ¿Y qué se llama? Antihorario, porque las agujas del reloj no giran así, pues. Por eso se llama antihorario. Y el horario, porque el reloj así marca, pues. Pero para física es al revés, pues. Listo, entonces, ¿ya? Eso lo anotan en su cuaderno. Los horarios. Muy bien. Nos abocamos entonces al texto. Vamos a trabajar con la guía. Trabajamos con la guía. Por eso es necesario. Un avisito también quiero darles. Me ha llamado la promotora, me he comunicado con ella, jóvenes, en padres de familia se están mirando, y dice que los libros, ante la carestía, el virus y problemas que hay, se los va a dar al 50%, ¿no? Supongamos que el libro cuesta 40 soles, 50 soles, 60 soles, a 30 soles de adelanto, y se lo entrega a los libros. Por cada libro, ¿por qué? Porque deben tener, pues, los libros. Sin esos libros no podemos trabajar, pues. Porque fatalmente o felizmente el colegio que trabaja con textos, guías. En el colegio fiscal no es así, pues. Trabajamos con libro del gobierno y de tipo desarrollo. Entonces, acá es así, pues, para marcar. Es analizar y marcar, resolver preguntas. Así es el trabajo de guía. Ya, entonces hay que conseguir sus libritos. Si no, vayan anotando en el cuaderno las grabaciones. Pues ya después cuando tengan platita para el libro, ya, pues, ya. Entonces, y eso vuelvo a repetir, la promotora dice de que pueden ir a la dirección que está abierta y recoger sus libritos a un 50% del precio, la mitad. Supongamos que el libro está a 50, 25 soles. Listo, entonces, ¿ya? Ya después pagarán el resto. Es lo que me ha comunicado para que tengan sus libros. Ya esa facilidad le está dando según la promotora. Muy bien, entonces en la guía vamos a ir a ver, vamos a ir resolviendo. Y tenemos la 1. Pregunta 1. Son preguntas. Todavía no son problemas donde hay que aplicar formas. Preguntitas nomás de lo que hemos explicado, que la fuerza torsión, que la regla de la mano, que tuerce a la derecha, que el pulgar señala el vector, el otro la suma de fuerzas por distancias y generalmente en fuerzas paralelas, hemos visto ya en teoría que va a ir al cuaderno. Eso nos va a hacer con estos ejemplos, acá miren, acá fíjense, esta es una barrita, ¿ya? Pero está un poquito inclinada, ¿ven? Fuerzas paralelas, ¿se dan cuenta? Es el teorema de Varignon, pues se va a aplicar acá. Automáticamente es Varignon, ¿correcto? Tiene que aplicarse ahí para ver qué nos preguntan y resolver. ¿Entendido? ¿Qué vamos a aplicar para saber a qué distancia está la A2, A1 o el peso A2, A1, etcétera, ¿no? ¿A qué distancia está? Entonces, teorema de Varignon, fuerza por distancia. Esté inclinada o esté oblicua, pero es una barra y son fuerzas paralelas. ¿Correcto? Ya está entonces explicado. Muy bien, seguimos avanzando. Entonces, en las preguntitas me dicen, en la guía la 1, dice, al estar las pesas en la posición de A1 y A2, A1 y A2, A1 y A2, ahí está, A1 y A2. Listo. Entonces, dice, ¿existe equilibrio, sí o no? Dice. Y yo marco sí, pues. ¿Por qué sí? Vamos a explicar. El que esté jóvenes acá, inclinado, no tiene que ver mucho, sino que observamos acá, ¿por qué está en equilibrio? Porque acá tenemos que ver también los pesos, pues, ¿no? Ya vamos a ir resolviendo para ver acá. Entonces, ahí está, 2 kilogramos, 2 kilogramos, ya. Entonces, acá, 1, 2, 3 distancias. Y son las mismas. Acá también, 1, 2, 3 distancias. A 20 centímetros, 20 centímetros, 20 centímetros.
¿Correcto? Ya está. Entonces, esas son las distancias. Son las mismas distancias y la misma distancia de la barra. Entonces, este será el centro de gravedad, P. Esto es el centro de gravedad, P. Entonces, ahí está el mayor peso de la barra. Entonces, como las distancias son iguales, está en equilibrio. ¿Correcto? Ya está. Sí. Vamos a ver. Seguimos avanzando. Vamos. En la misma 1 hay otra preguntita con guión. Ya está. Y vamos a responderle. ¿Qué dice? ¿Cuánto vale el momento provocado en la posición A1? Dar su respuesta, kilogramo, metro. Dar su respuesta con el signo correspondiente. Muy bien. Entonces, ahí tenemos, pues, ponemos ahí la formulita. Momento, fuerza. Ahí está, igual. Entonces miramos pues nuestro dibujito y dice momento, fuerza, A1. Acá, pues. Momento, fuerza, A1. ¿Sí? Ya está. Fuerza, A1. Muy bien. Entonces ponemos fuerza, A1. ¿Y esto qué cosa es? Teorema de Varignón, pues ya estamos aplicando. Entonces, fuerza A1. Muy bien. A ver. Ya. Fuerza A1. Entonces, ¿ahí qué le aplicamos? Por distancia, pues. Ya está. Entonces, ¿qué vemos acá? Acá está la fuerza. Vamos al gráfico. A1. ¿Correcto? Que acá lo pone ya con su pesa. Entonces, acá A1. Tengo que sumarle las fuerzas anteriores, las distancias anteriores que le anteceden, pues. 1, 2, 3 y 4. ¿Está claro? 1, 2, 3 y 4. Y esas 4, ¿qué valor tienen? 20 centímetros, 20 centímetros, 20 centímetros y 20 centímetros. Y 4 por 20, 80 centímetros, pues. Entonces, reemplazamos valores. Entonces, la A1, a ver, ponemos ahí la A1 y colocamos, a ver, ¿qué valor le vamos a poner a la A1? Decía el problema, ¿cuánto vale el momento provocado en la posición A1? Dar su respuesta con el signo correspondiente. Para eso, pues, nos han dado acá. ¿Cuánto vale? 2 kilogramos, pues, ¿sí o no? Entonces, yo le pongo por acá 2 kilogramos, ¿sí? ¿Y cuánto he sumado las distancias? De izquierda a derecha, 20, 20, 20, 20, 4 por 2, 8. ¿No? 20, 20, 40, 60, 80. Entonces, 80 centímetros. Ya está. Ahora, multiplicamos, pues. 2 por 0, 0, 2 por 8, 16. 160 kilogramos metros. Ahí está. Entonces, respondida el primer guión. Vamos al segundo guión. ¿Qué dice el segundo guión? Perdón, el tercero. Este es el primero. 1, 2, 3. Así está, por guiones está. Tengan cuidado. La tercera dice, ¿cuánto vale el momento provocado por la pesa en la posición A2? ¿Cuánto vale el momento provocado por la pesa en la posición A2? A ver, A2. Acá tenemos. ¿Dónde está A2? Ahí está para A2. Ese es, 2 kilogramos. Y acá A2, acá está P. Ahí está. Muy bien. Entonces, ponemos ahí también igualito que el anterior. Acá está. Ya ponemos entonces momento. Momento. Si le ponemos, esto es acá, es ahí. Momento. Momento de la fuerza. Ya está. Ahora igual. Ponemos fuerza A2 por la distancia, pues. De eso se trata, jóvenes. Solamente, ahora claro, los problemitas no son así tan sencillos, ¿no? Hay que hacer problemas un poquito más trancas, como se dice vulgarmente. Pero en su momento, pues estamos explicando casi teoría. Ya vamos a hacer problemas. Entonces, la distancia.
Entonces, ¿qué hago yo? Dice, A2. ¿Dónde está para 2? Ahí está para 2. ¿Y cuánto hay? Distancia. 1 y 2 nomás, pues. A la izquierda. Siempre se cuenta. Acá está avanzando a 2. ¿Qué distancia ha avanzado, pues? La de atrás, pues. No la de adelante, pues. Eso falta todavía correr. Lo de atrás se suma, pues. 1 y 2. 20, 20. Son 40. Entonces, ¿y cuánto pesa? 2 kilogramos. 2 por 40 centímetros. ¿Ya está? Ahí está. Ahora, ustedes dirán, ¿y por qué le he puesto metro? Porque esto ya lo convierto, pues. Así, 0,80. Esto, 0,80 metros, pues. Ya está. Entonces ya le he puesto metros. ¿Por qué? Porque esto es 2 por 0, 0 por 8, 16. Así, a ver. 0, así, 0,80. A ver, le pongo por 2. 2 por 0, 0. 2 por 8, 16. Va 1. 2 por 0, 0, 1 es 1. 1, 2, ya está. 1, 60. 1 kilogramo, 60. Ahí está. Ahí lo tiene, ya. Hemos multiplicado. Si queremos sacarlo en centímetros, me sale 160 kilogramos. Pero si quiero sacarlo en metros, acá. 2 por 0, 0, 2 por 8, 16, va 1, 2 por 0, 0, 1 es 1. Separo, ahí está. Entonces, 1 kilogramo, 60, por la distancia, ¿no es cierto? Hasta ahí, ya está. Entonces, he multiplicado, ya. Entonces, ya así nomás se separa, listo. Ahí estamos explicando eso. Ahora acá también, ponemos 2, acá esto es 0, así, 0,40 metros, si lo voy a poner, ya está. Entonces, esto ya no, esto lo convierto a metros. Entonces, 2 por 0, 0, 2 por 4, 8, 2 por 0, 0. ¿Listo? Entonces, ¿a cuánto será? Muy bien, entonces será 8 kilogramos. 80 kilogramos serían así. Entonces, esto será kilogramos. Ahí está. ¿Ya? Ahora, si queremos trabajar con centímetros nomás, entonces ponemos 2 por 0, 0. 2 por 4, 8. 80 kilogramos. Ahí está. Y ahí está. Entonces estamos viendo metros, centímetros, ya. O sea, el valor que tú quieras usar. ¿Ya? Son preguntas de concepto que estamos haciendo de lo que hemos leído. 1, 2, 3. Ya. Vamos a la línea 4. Si no me equivoco, hay 4. Ya. Dice, ¿cuánto vale la suma algebraica de momentos? Ya. Dice la cuarta rayita. 1, 2, 3, 4. El libro los tiene, ya ustedes van respondiendo. ¿Cuánto vale? Dice, ¿cuánto vale la suma algebraica de los momentos? Entonces, pues suma algebraica de los momentos, ya está sumatoria. Entonces sumo, pues, 160 más 80. Entonces me dará, a ver, sumamos pues como en primaria, 80. 0, 8, 14, son 240, ¿sí? Entonces será 240 kilogramos. Ya está. Muy bien. Entonces ahí tenemos la sumatoria, ¿ya? Muy bien. Entonces ahí tenemos la sumatoria de esto. Ya está. Supongamos que estamos trabajando con kilogramos y centímetros, ¿cierto? Así, 2 por 0, 0 por 4, 8, 80. Pero si lo convertimos a metros, nos va a salir por 80 kilogramos, con metros ya. Entonces, ya, entonces aquí, 240 kilogramos, ¿correcto? Ahí está. Vamos a subrayarlo. Listo, esa sería la cuarta. Pausa. Continuamos, jóvenes, con la resolución teórica de esas preguntas de la hojita. En la guía es la hoja 34. Hoja 34. Guía, página 34. Ahí está. ¿Ya? Entonces ahí hay 2. Pregunta 2. ¿Y qué dice? Si al colocarse la pesa 2 kilogramos en la posición B1, conservando la otra en su lugar original, ¿hacia dónde se inclinará la regla y por qué? Observen. Apunta ahí. Entonces, supongamos, este A1 es 2 kilogramos, está la pesa, ¿ya? Entonces, ¿qué hago yo con esa? Lo acerco más acá. Si lo estoy acercando más acá, entonces lo estoy alejando del centro de gravedad.
¿correcto? Ya no mantiene el equilibrio cuando estaban a la misma distancia y al lado del centro de gravedad de la regla, la mitad. Entonces, si lo alejo más acá, no va a irse a la derecha, sino se va a hundir a la izquierda, porque acá está centrado todo el peso de la regla en el centro de gravedad, en la T. Y con el peso A2, aprovecha para hundirse más. Entonces se va a ladear a la izquierda. Entonces respondemos, ¿ya? Y dice, ¿hacia dónde se inclinará la regla? A la izquierda. A la izquierda. Dice, ya está. Ahora, dice, ¿por qué? Porque el peso de A2 y el peso del centrado en el centro de gravedad, o sea, concentrado en el centro de gravedad, hace que se incline porque perdió el equilibrio. Ahora dice, porque el peso de A2 y se supone que el peso de la regla, el peso mayor de la regla está en el centro de gravedad, en el centro de gravedad T, ¿correcto? Entonces, porque el peso A2 se supone que el peso mayor de la regla está ya A1, A2 y se supone, porque el peso de A2 y se supone que el peso mayor de la regla está en el centro de gravedad, hace que se incline a la izquierda, a la izquierda, ¿correcto? ¿Por qué? Porque al momento que estaban acá ambas, había equilibrio, así está inclinada la regla y su cuerda ahí, había un cierto equilibrio que, distancias iguales, centro de gravedad, no había problema. Pero si ahora lo alejamos al punto B1 acá, entonces rompemos el equilibrio. Entonces, como lo estamos alejando acá, estos dos jalan hacia abajo, ¿correcto? Ya está, porque lo hemos alejado. En cambio, cuando estaba acá, ahí lo mantenía, ¿ya? Ese equilibrio. Muy bien, pausa. Muy bien, jóvenes, vamos al 3. ¿Qué dice la 3? Al realizar el cuarto paso del procedimiento,